¿Quién soy yo? Soy Mr. Psycho. Soy Mr. Psycho. What's up YouTube? ¿Cómo están mis hermosas y queridas ladies y esos HDPs Extremes Gamers? Aquí Mr. Psycho Blake trayéndoles un nuevo capítulo de Anime Versus. Esa nueva sección que vengo trayendo en este canal para dar una diversificación más intensa y que poco a poco está tomando esa auge y le están dando esa importancia que realmente pues se merece, ¿no? Así lo digo yo. Este es un reportaje sobre uno de los mejores juegos, para mí sin duda el mejor juego de peleas, el rey de las peleas. Pregúntenme lo que quieran, el rey de las peleas, claro que sí. ¿De quién estamos hablando? Bueno, creo que en el título ya lo pudieron leer. Street Fighter, que hace un año cumplió sus primeros 25 años, sus bodas de plata, como se les podrá decir. Creo que sí. Es que son pocos los fenómenos en la industria que se pueden comparar con Street Fighter de Capcom. Lo que logró la compañía japonesa con este juego de pelea es simplemente incomparable. Tal vez solo Pokémon pueda compararse con lo que se vivió en su momento con esta serie, que el año pasado cumplió sus 25 años, como les acabo de decir. O sea, algo que casi ningún videojuego puede cumplir tanto tiempo y siguiendo con esa vigencia. Bueno, se cumplieron 25 años desde que el primer juego de Street Fighter llegó a las salas de las arcadias de los juegos de las maquinitas, pues, de todo o de casi todo el mundo. Hubo países que tal vez no, pero pobrecitos de ellos donde no les llegó Street Fighter. Bueno, conquistando jugadores y marcando generaciones. Por lo tanto, he decidido dedicarle estos dos capítulos especiales para que todos ustedes y también yo recuerden o conozcan, si es que no lo conocen, por qué es indiscutiblemente este juego el rey de las peleas. El primer round daba inicio en 1987. Capcom lanza Street Fighter en todas las arcadias, bueno, no todas, en varias, en las arcadias entonces. En su momento era el mejor juego de peleas existente. Controlabas a Ryu, sí, no podías elegir a nadie más en ese momento, quien debía demostrar que era el mejor peleador del mundo, venciendo a rivales como Retsu o Lee, además de otros que se volvieron clásicos y hemos visto en otras entregas como Jin, Aidon o el mismísimo Sagat, quien era el jefe final de este juego. De hecho, aquí aún no tenía la cortada que tiene en el pecho. Es en este título o en este juego en donde se la ocasionan. La movilidad no era la gran cosa, no era tan buena. Casi que digas, uff, qué chingona era. Se sufría mucho para marcar un Hadouken o un Shoryuken, pero se tenía recompensa, ya que si se conectaban con el rival, le restaban al menos un cuarto de la barra de energía, lo que representaba dar un paso importante hacia la victoria. Obviamente los combos eran limitados, tal vez un par de golpes continuos, pero nada más. Esto no quiere decir que no fuera divertido, porque claro que lo era, simplemente que las peleas tenían otro estilo, no eran tan técnicas como lo son ahora. La movilidad era, claro, un dolor de cabeza. Una de las curiosidades de este juego era que Ryu tenía el cabello rojo, lo cual fue corregido en todas las siguientes versiones. Jamás se le volvió a ver con ese color. Además usaba unas zapatillas del mismo color, del mismo tono, con el personaje que hasta ahora es. Bueno,
Este, pues bien sabemos que es el icono más importante de Capcom, incluso más reconocido que Leon Kennedy en la saga de Resident Evil o Pikachu en la de... Bueno, no tanto, la de Pikachu pues no, vemos un Pikachu, sabemos que es de Pokémon. Al igual que vemos un Ryu, sabemos que es Street Fighter, y un Leon Kennedy que sabemos de que pues, este güey de dónde es. No es cierto. Pero sí, es un icono muy importante. Retomando lo que les venía diciendo, es que claro está que las retas en este primer juego de Street Fighter no se podían quedar afuera. Un segundo jugador se podía incorporar a la acción en cualquier momento, controlando al rubio compañero de entrenamiento de Ryu. Nos referimos obviamente a Ken, quien tenía exactamente los mismos movimientos que el protagonista, solo variaba en el color del traje. Lo demás era como pelear contra nuestro propio reflejo, o sea, eso lo pudimos ver en muchos juegos de ese entonces, muchos juegos de arcade, en fin. Retomando, lo que pues hacía realmente que las peleas que teníamos eran muy entretenidas porque teníamos que ver quién era el mejor, a ver a quién le salía primero el Hadouken, de tanto pues que se convertía en un duelo de habilidad. O sea, no había de que ay, tú escoges a este y es el más fuerte. No, era un juego en ese entonces muy parejo. Es sin duda esta una obra mítica que muchos disfrutamos en las maquinitas, en los juegos de arcade, como les digo, el comienzo de lo que ahora jugamos en nuestras consolas caseras. Es un título que si no conoces, gracias a los que tienen el Wii en la consola virtual, no sé si aún siga, realmente desconozco si aún siga, pero si no, pues aún están a tiempo de jugarlo. Su nombre en esta adaptación fue Fighting Street, se puede decir que el primer nombre, y apareció para TurboGrafx. Y pues realmente, si no lo han jugado, si tienen la oportunidad de descargarlo en la consola virtual, háganlo, la verdad, no se queden con con ese vacío de no jugarlo, porque es muy recomendable. En fin, ahora nos vamos con pues los nuevos personajes o los nuevos guerreros. 4 años más tarde, en 1991, aparece el que para muchos es el mejor juego de peleas de todos los tiempos. Claro, estamos hablando de Street Fighter 2. Se dio una evolución completa, no tenía nada que ver con el anterior. Para empezar, se podían seleccionar 8 personajes diferentes. Sí, sabemos que a estas alturas pues no parece un número muy sorprendente, pero en aquellos años eran demasiados, eran un chorrocientos mil, bueno, no tantos, pero sí era mucho. Sobre todo porque cada uno tenía movimientos únicos que demandaban varias horas de práctica para dominarlos por completo. Los personajes que dieron vida a esta obra fueron Ryu, Ken, Bianca y Honda, Zangief, Chun-Li, Rashin y Gulia. Además de 4 jefes finales que eran Bayrok, Vega, Sagat y M. Bison. El gameplay en esta versión es una delicia. No existe otra palabra para definirlo. Lanzar un Hadouken, un Sonic Boom o una Flash Kick no era tan complicado. Todo se marcaba de forma natural y podía entrar en combinación con otros golpes o poderes. Esto gracias a que para Street Fighter 2 o Street Fighter 2 se incluyeron 6 botones de ataque, 3 para patadas y otros 3 para golpes, todos con diferentes intensidades. Una curiosidad es que en Japón los nombres de los jefes finales son diferentes. Aquí, a quien nosotros conocemos como M. Bison es Vega Balrog, y en realidad es M. Bison y Vega es Balrog. Al principio parece algo confuso y sin razón de ser, pero esa triangulación de nombres se dio debido a que M. Bison sonaba parecido a M. Tyson, el famoso boxeador estadounidense, por lo que para evitarse una demanda decidieron rotar los nombres. Sí, era complicado de entender.
y tal vez no lo entendieron, pero ahí se los dejo de tarea. Bueno, en fin, a todo lo anterior debemos agregar los escenarios. Todos los personajes representaban a un país. Por lo tanto, el lugar donde se peleaban debía contener algunos elementos típicos, como es el caso de Daishin, quien más bien venía de la India, y se mostraban elefantes indios y no, que indios, no, el indio no tiene que ver. La música también fue un factor importante para el éxito de Street Fighter 2. Temas asombrosos que hasta la fecha se siguen escuchando en las nuevas versiones. Todo esto en conjunto dio vida a uno de los juegos más espectaculares de todos los tiempos. Street Fighter 2 fue un fenómeno. Las arcadias, las filas para jugarlo eran impresionantes. Todas las maquinitas tenían siempre más de 20 créditos. Era completamente una locura. Se hicieron varios torneos en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Bueno, solamente en los lugares donde se llegaba. En fin, todos querían ser parte de este movimiento. Claro está que una adaptación casera pues era más que necesaria, y pues fue una gran obligación, siendo la elegida al inicio y por más de un año el poderoso Super Nintendo, que hasta la fecha brinda la mejor adaptación de esta entrega. Se vendieron millones de copias por fin. La emoción de las maquinitas estaba en la sala de nuestro hogar, con todos los movimientos y un increíble apartado técnico. Street Fighter tardó mucho en llegar a la tercera edición. De hecho, fue de lo más criticado de la serie. Lo sigue siendo. En su momento y hasta ahorita, pues, que tarden tantos años en una entrega. ¿Cuánto tardaremos para tener un Street Fighter 5? ¿Quién sabe? Bueno, es correcto decir que las siguientes adaptaciones hicieron de lo que ya parecía perfecto algo sublime. Meses después vio la luz Street Fighter Champion Edition, cuya principal novedad era permitir jugar con los 4 jefes finales, algo encantador. Todo un sueño era eso. Se retocaron movimientos y se balancearon los poderes. No había farmacia en el mundo sin una maquinita con este juego. Y bueno, otra pequeña curiosidad, un poco saliéndonos de esto, es que 25 años no se dicen fácil, o 26, pero representan esfuerzo y constancia. Por tal motivo, Capcom lanzó un paquete especial que incluye 4 juegos de la serie, 2 documentales y películas en Blu-ray, 11 discos con el OST, una figura de colección y la cinta que usa Ryu en la cintura. Un punto pues negativo a esto que les estoy diciendo es que no hay planes de venderlo para la Wii o la Wii U. Muy triste para todos ellos que tienen esa consola. Pero bueno, en fin, no importa. Ahora sí, retomando el tema que venimos diciendo, es que pasó el tiempo y los jugadores pedían más a Capcom, que sin pensarlo mucho lanzó Street Fighter 2 Hyper Fighting. Aquí la novedad estaba en la velocidad del juego. Era mucho más rápido que el original, permitiendo que los combates fueran mucho más dinámicos y muy técnicos. Al mismo tiempo, por otro lado, se volvieron a retocar movimientos de los personajes clave. Ahora Ken ya no era un clon de Ryu, mientras que Chun-Li podía lanzar un poder semejante al Hadouken, con lo que los combates estaban equilibrados a más no poder. Ya no había ventajas para nadie en especial. Para 1993, todo el mundo esperaba la tercera parte, pero Capcom aún quería aprovechar el éxito de la segunda entrega. Desarrolló Super Street Fighter 2 The New Challengers,
en el que además del ya clásico retoque de personajes, se agregaron 4 nuevos peleadores que eran Cadme, DJ, Fei Long y T-Hound, quien se dice es mexicano. I wanna be happy. Ok, pero la verdad es que parece más un indio estadounidense que un mexicano. Ay, pero en fin. Sea de donde sea, es un buen peleador que, a pesar de ser lento, un poco, lo compensa con su gran fuerza. Y si pensaban que ahora sí vendría Street Fighter 3, pues están equivocados. Antes apareció Super Street Fighter 2 Turbo, que como su nombre lo indica, modificaba la velocidad con la que se realizaban los combates. Además de eso, se incorporó por primera vez a la serie las barras para movimientos super especiales que como benefician mucho la batalla, la cual pues se llena con los ataques recibidos o provocados. Al final, cuando estaba al límite, cada peleador tenía su propia técnica secreta para aprovecharla. Está de más decir que el gameplay se modificó ¿qué pasa conmigo? Significativamente. Por este añadido que se le hizo en el Turbo. Para muchos, este fue el mejor juego o la mejor versión del Street Fighter 2. Ahora sí, de regreso a los orígenes. Claro, muchos piensan que ya es el Street Fighter 3, pero no. En 1995, Capcom por fin deja atrás el número 2 en la cronología de Street Fighter. Pero, como les digo, no se emocionen, porque no fue para avanzar al 3, sino al contrario, para regresar algunos años en el pasado, justo antes del duelo legendario entre Ryu y Sagat con Street Fighter Alpha. El estilo gráfico se retocó para que pareciera más un anime o un cómic y realmente le iba muy pero muy bien. Además, el aspecto físico de los personajes tuvo varias modificaciones. Esto claro fue para hacerlos ver un poco más juveniles, de acuerdo con la época en la que supuestamente se estaba jugando, se estaba desarrollando esa trama. No todos los peleadores de la versión 2 aparecieron aquí. Solo Sagat, Ryu, Chun-Li, Ken, M. Bison y Akuma. El resto eran completamente nuevos, o bien regresaban del primer Street Fighter. De tal modo, la plantilla la completaban Charlie, Goy, Virgil, Sodom, Adam, Rose y Dan. Lo interesante de esta serie es que no todos debían enfrentar a Bison al final. Cada personaje tenía su propio enemigo final, dependiendo los hechos que ya conocimos en las secuelas. Por ejemplo, Charlie de Wille debía enfrentar a Bison, él sí, situación que pues no cambia por nada. Aquí en nuestro país, este juego recibió el nombre de Street Fighter 0, para que no se confundiera con las en ese entonces famosas versiones alteradas que abundaban, pero mucho. Fuera de eso, el juego fue exactamente el mismo, no tuvo nada de nuevo, o sea, tiene otro nombre, claro, pero no tuvo otras modificaciones. La barra de niveles para los supermovimientos se mantenía, pero ahora se dividía en 3, de modo que podíamos elegir qué tan poderoso sería el ataque dependiendo de cuántas porciones utilizáramos. Además, se incorporó el counter, que se marcaba justo cuando bloqueábamos un ataque, lo que nos permitía contraatacar. Era un movimiento que, aunque no tan popular, claro, pero resultaba muy útil para colocar las cosas a nuestro favor. Un año más tarde, cuando ya todos habían perdido las esperanzas de un Street Fighter 3, Capcom lanza Street Fighter Alpha 2, secuela del primero, o sea, del original, con más personajes como Zangief, Rolento, Jen o Daisy, pero sin duda quien se volvió de las favoritas para todos los jugadores fue Sakura,
No Sakura Card Captor. No, tampoco la de Naruto. Sakura, la de Street Fighter. Una chica que idolatra a Ryu y que por obvias razones tiene un estilo similar. Pero gracias a su velocidad logra proyectar su propio sello al grado de que en Super Street Fighter 4 es de las favoritas por su manera de encadenar movimientos, incluso puede elevar al rival sin necesidad de despegarse del piso, gracias a sus asombrosos movimientos Edge. En cuanto al gameplay, existieron cambios considerables. La velocidad del juego era mucho más rápida, pero te permitía elegir si deseabas este aumento de velocidad antes de comenzar la batalla. También la barra de especial seguía mostrando 3 niveles, pero ahora al presionar 2 botones de golpe y uno de patada se activaba el time, algunos segundos en los que podíamos golpear al rival sin riesgo de que se rompiera el combo. Extra interesante era esta nueva sección del time, que claro le daba más variedad y esto dependía completamente de nosotros. La serie Alpha también llegó a las consolas del Super Nintendo. Se pudo disfrutar de Street Fighter Alpha 2 con todos los personajes y varios de los secretos del arcade, como el escenario oculto basado en el anime de la serie, mientras que para el Game Boy Advance se tuvo Street Fighter Alpha 3 con varios peleadores exclusivos. En fin, mi querida gente, hasta aquí llegamos con la primera parte de este reportaje de Street Fighter. En el segundo capítulo vamos a ver si realmente se les cumplió eso del Street Fighter 3, que tanto les tardó. Realmente sí tardó un poco, pero vamos a descubrir qué pasó antes. Vamos a descubrir la evolución del juego y cosas nuevas que nos va a traer. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar esa segunda parte, van a tener que hacer que este video tenga buenas reproducciones y varios likes. ¿Cuántos likes y cuántas reproducciones? Se los voy a dejar fácil. 15 likes y más de 150 reproducciones. Si este video cumple con esas características, voy a subir la siguiente parte de este reportaje. Pues es muy interesante y realmente me gustaría que lo llegaran a escuchar. Entonces ya saben, si les gustó, denle like, compartan, favoritos y suscríbanse aquí a este canal, que va a seguir trayendo nuevas sorpresas. Nos vemos en la siguiente. Que se cumplan todos sus sueños. Bye.